Entramos ahorita a verificar la información que reportaremos respecto del impuesto sobre las ventas descontables que está contenido en el formato 1005 y que se conserva en la versión de la resolución anterior. ¿Quiénes deben reportar esta información? Las personas naturales y jurídicas y sus asimiladas y demás entidades públicas y privadas que estén contenidas en las literales D, E y G del artículo 1 de la resolución 98. Acá se los dejamos como a manera de consulta, pues para no entrar en detalle. ¿Qué información vamos a reportar acá? Vamos a reportar básicamente el impuesto de IVA descontable correspondiente al año gravable 2021, al igual que ese IVA resultante por devoluciones en ventas anuladas que correspondan al año gravable. Recordar que en este formato pues no hay como tal conceptos ni tampoco existe cuantía mínima. En el caso de pues, que hayan operaciones con entidades o sociedades del exterior, revisar siempre si en el país se utiliza o no se utiliza el código fiscal para mirar cómo debo reportar el mismo. Y las personas naturales pues siempre irán identificadas con su código fiscal porque no permite que utilizar los 4.4 para las personas naturales. ¿Qué especificaciones tiene este formato? El tipo de documento del beneficiario como tal, número de identificación del informado, dígito de verificación, apellidos y nombres o razón social, el impuesto descontable y el IVA resultante por las devoluciones en ventas. ¿Qué validación podemos hacer? Al igual que digamos que en el impuesto, cuando estamos revisando el tema del concepto 1309 respecto del IVA de las retenciones por IVA que practicaron, aquí podemos hacer el mismo ejercicio con esas declaraciones de IVA y es tomar toda la sumatoria de los impuestos descontables que declaramos durante el año gravable, verificar esas sumatorias y sean las que nos coincidan con lo que estamos reportando acá en el 1001. ¿Sí? ¿Qué aspectos debemos de tener en cuenta con este formato 1005, con la información que reportemos acá? Los terceros que reportemos en este formato pues tendrían que estar coincidiendo prácticamente con la información de la columna de evoluciones en el formato 1007. Deberían de estarnos coincidiendo. En este formato 1005 siempre deberá estar contenido en el tipo de documento un NIT o un código de fiscal, ¿sí? Como tal, no una cédula, pues porque se supone que las personas que estoy acá yo reportando me expidieron a mí como tal una factura para yo tener derecho a ese impuesto descontable. Entonces todos tendrán su ruta. El IVA que corresponde a la proporcionalidad, pues cuando hacemos el tema, digamos, de tomar nuestras declaraciones de IVA y hay una parte de la proporcionalidad que se lleva al gasto. Acá en este formato vamos a reportar solamente lo que se tomó como impuesto descontable en las declaraciones de IVA. Ese saldito que nosotros llevamos y reportamos en la 51.1570 como mayor valor del gasto, ese se reportará ya en el 1001 y tendrá que ir identificado también con su tercero y ese saldito que no estamos tomando acá en la declaración. Listo. Acá en el 1006 es prácticamente también conserva la versión de la resolución anterior. Estaríamos reportando la información respecto del impuesto sobre las ventas generado y el impuesto al consumo, nacional al consumo. Acá dejamos el listado de los obligados a reportar esta información. Prácticamente son las personas naturales en cumplimiento de sus dos condiciones, las personas jurídicas que hayan obtenido 100 millones de pesos en ingresos brutos, ya sea en el 20 o en el 21, en el año gravable 20 o 21, y los establecimientos permanentes de personas naturales. ¿Qué deben reportar? Prácticamente el valor, pues como lo dice, digamos, el título de la información, el valor del IVA generado y del impuesto al consumo correspondiente al año gravable.
y el valor del IVA recuperado en devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas. Cuando cuando sea el caso que no tengamos cómo identificar a ese tercero, ¿sí? Pero porque ya agoté todos los medios para poder informar y no encontré identificación de ese adquiriente, solo se permitirá el tema de cuantías menores, reportándolos con los 9.2 y el tipo de documento 43. Acá pues respetar también las especificaciones respecto a las operaciones que tenga con entidades del exterior y personas naturales del exterior. ¿Qué especificaciones tiene este formato 1006 en su versión 8? Tipo de documento, número de identificación del informado, el dígito de verificación, apellidos y nombre o razón social, el valor del impuesto generado, el valor del IVA recuperado en las devoluciones en compras y por último la casilla del valor del impuesto al consumo. Estas casillas pues serán básicamente como las veremos reflejadas en el prevalidador. ¿Qué validaciones podemos hacer acá? Tomar las declaraciones del año respecto de las declaraciones de IVA y de impuesto al consumo y verificar que esa información que yo reporté ahí respecto del IVA generado y el impuesto nacional al consumo nos coincida con lo que estemos reportando acá. Los terceros que reportemos en este formato 1001 pues deberían de estarnos coincidiendo con los terceros que yo informé en el 1007 que obedece a los ingresos, a la información de los ingresos recibidos. Continuando con el formato 1009 que conserva su versión también, la versión 7, es la información de los saldos de los pasivos. Aquí dejamos listados los obligados a reportar esta información. ¿Qué reportamos en este formato? Prácticamente a cada uno de los acreedores por pasivos de cualquier índole. ¿Cuándo? Y aquí es un cambio pues importante respecto de la resolución anterior, pues porque estábamos acostumbrados a verificar cuál era el total de los pasivos y si estos eran mayor o inferior a 100 millones de pesos, teníamos una manera de reportar los terceros, ¿sí? Ahorita el cambio que nos trae la resolución es que vamos a reportar a todos los acreedores con una cuantía igual o superior a 500,000 pesos. O sea que esa validación que hacíamos, si es inferior a 100 millones el total de mis pasivos que verifico allá en mi renta, tengo que informarlos por 1 millón y si era menor que informarlos con cuantía inferior a 500,000 pesos. ¿Listo? Entonces, esto es un punto importante para que lo tengan muy presente. La cuantía menor es a partir de menos de 500,000 pesos y reporto los de igual o superior a 500,000 pesos. ¿Qué pasa si existen valores o terceros que tengan menos de los 500,000 pesos? Pues los voy a informar en un solo registro con la identificación de los 9.2, su razón social, cuantías menores, tipo de documento 43, respetando el concepto que corresponda y la dirección a informar pues será el del informante. Dejo acá listado pues porque también en este formato se respeta si se utiliza o no se utiliza la identificación tributaria en el país de la residencia, tanto para sociedades del exterior como las personas naturales. ¿Qué especificaciones tiene este formato? El concepto, tipo de documento, número de identificación, apellidos y nombres o razón social, la dirección, el código del departamento, el código del municipio, país de residencia y el valor al 31 de diciembre de la cuenta por pagar. ¿Cuáles son los conceptos que nos trae este formato? Tenemos el 2201, que son pasivos con proveedores, el 2202 con compañías vinculadas, accionistas y socios, el concepto 2203, que son las obligaciones financieras, el 2204 por impuestos, gravámenes y tasas, el 2205 el saldo de los pasivos laborales, el 2206 el saldo de los demás pasivos, 2207 acá estará el pasivo determinado por el cálculo actuarial
con el NID del informante. El 2208, los pasivos respaldados en documento de fecha cierta. El concepto 2209, para el saldo de los pasivos exclusivos de las compañías de seguro. El 2211, el pasivo de los depósitos judiciales. El 2212, pasivo por ingresos diferidos por puntos premio otorgados en programas de fidelización. El 2213, el valor del pasivo por ingresos diferidos contemplados en el artículo 23-1 del Estatuto Tributario. ¿Cómo vamos a ver estas especificaciones en el prevalidador? Pues estarán de esta manera, incluyendo esas especificaciones. ¿Qué validaciones podemos hacer para respecto del saldo de los pasivos que estoy reportando? En mi declaración de renta, en la casilla 45, ese valor debería coincidir con el valor que yo estoy reportando acá como saldo de cuentas por pagar al 31 de diciembre. ¿Qué aspecto debemos tener en cuenta? Que al igual, así como no tomamos el gastos estimados y provisiones, pues tampoco el pasivo estimado se deberá reportar. No es un pasivo fiscal. En el caso de los pasivos por impuestos, pues estos deberán reportarse a nombre de cada entidad tributaria. Y en el caso de que, bueno, a veces suele suceder que quedan saldos como contrarios, entonces en el caso de que tengamos un saldo contrario en la cuenta del pasivo, lo que debemos hacer es reclasificarla al activo y reportarla pues en el formato 1008 que obedece a los créditos activos. El formato 1008 en su versión 7, que conserva la misma de la anterior resolución, vamos a informar el saldo de los deudores de créditos activos. Acá dejamos listados cuáles están obligados, acorde a lo que está establecido en el artículo 1 de la resolución 0098 de octubre del 2020. ¿Qué se debe reportar? Prácticamente a cada uno de los deudores por concepto de esos saldos de créditos activos, es decir, las cuentas por cobrar. El saldo acumulado por deudor a 31 de diciembre que sea igual o superior a 500,000 pesos. Aquí también se elimina esa regla o esa condición que traíamos de las resoluciones anteriores, que yo debería determinar o verificar qué había en ese renglón de cuentas por cobrar para saber cómo debería reportar a mi tercero. Aquí se van a reportar los terceros superiores o iguales a 500,000 pesos. Y en el caso de los que tengan menor a 500,000 pesos, pues irán identificados con el tipo de documento 43, razón social, cuantías menores, identificación con los 92, respetando el concepto y dando la dirección del informante. Acá, pues, en el caso de que tengamos créditos activos con entidades o sociedades del exterior, si en el país de la residencia o domicilio se utiliza el número código o clave fiscal, pues se reportará con tipo de documento 42. Si no existe, será el 43. En el caso de las personas naturales, no nos dan esa opción del tipo 43, siempre será el tipo 42. ¿Qué especificaciones tenemos en este formato 1008? Concepto, el tipo de documento, el número de identificación y dígito de verificación, apellidos y nombres o razón social, dirección, código de departamento, de municipio, el país de residencia e informaremos el saldo por cobrar al 31 de diciembre. ¿Qué conceptos tiene este formato? Tiene el 1315 que obedece a las cuentas por cobrar a clientes, el 1316 que obedece a las cuentas por cobrar a socios, accionistas comuneros, cooperados y compañías vinculadas. Es de recordar que si estamos reportando un valor en este concepto, pues tener en cuenta que se hayan incorporado los intereses presuntos en la declaración de renta, pues si le aplica al contribuyente. En el 1317 tendremos el valor de otras cuentas por cobrar y en el 1318 el valor total del saldo fiscal del deterioro de cartera, identificándolo con el NID del deudor.
La provisión de cartera pues deberá corresponder al valor incluido en la declaración de renta. Es recordar que acá solamente vamos a informar los valores fiscales, o sea que esa provisión cartera será esa provisión de cartera será la tomada fiscalmente. Y lo que comentábamos, digamos, en el anterior formato, si llegamos nosotros a tener un saldo contrario aquí en las cuentas por cobrar, lo que recomendamos es que ese saldo se reclasifique al pasivo y se incluya en el formato 1009. ¿Qué validaciones podemos hacer? Verificar que lo contenido en el saldo de las cuentas por cobrar me coincida en la declaración de renta con el renglón 38. Aquí hay unos aspectos muy importantes a tener en cuenta en este formato, y es que la provisión de cartera, como se los dije anteriormente, será solamente el reportado en la declaración de renta y tendrá que discriminarse por tercero. Tendré que verificar que los terceros que se encuentren con saldo crédito, pues reclasificarlos al pasivo, ya se los había comentado. Y en el caso de las cuentas por cobrar a la DIAN, ¿sí? Si nosotros los reportamos en nuestra declaración de renta como otros activos, pues no deberán incluirse en este formato 1008 como una cuenta por cobrar.